Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo una nueva comparativa entre el Samsung QLED Q80T y el Samsung Crystal TU8000. En este caso quiero hacer esta comparativa además porque en el video que subí hace aproximadamente 4 días atrás, donde comparé en términos generales estos dos televisores, muchas personas me decían que ¿cómo es posible que yo dijera que el TU8000 es mejor que el Q80T? Yo nunca dije que fuera totalmente mejor, yo simplemente dije que tenía sus cosas buenas, que no todo era malo en el TU8000 y que en el Q80T no todo era bueno. Por ejemplo, la uniformidad de colores negros, sin duda alguna, es mucho mejor en el TU8000. No solamente lo digo yo, no solamente lo pudieron observar en el video, y aún así muchas personas me decían que cómo es posible, que por qué, que cómo así que el Q80T hace un peor trabajo en el tema de colores negros que el TU8000, pero esa es la realidad. Si ustedes compraron el Q80T que les costó el doble o más que el TU8000, no se sientan mal, es la realidad. El TU8000 hace un mejor trabajo en el tema de colores negros porque tiene más contraste en comparación al Q80T. El Q80T es para aquellos amantes al brillo, así de sencillo. Tiene un contraste muy decente, pero el TU8000 es superior en ese aspecto. Y el Q80T es además para aquellos que quieran de un puerto HDMI 2.1 y de las tecnologías gaming, como el VRR o tasa de refresco variable, el FreeSync y el G-Sync principalmente, y por supuesto el modo automático de baja latencia, todas estas tecnologías que el TU8000 no tiene. Bueno, como siempre, primero que todo aquí pueden corroborar que se trata del Q80T a la izquierda y del TU8000 a la derecha. Y antes de comenzar voy a mencionarles los datos técnicos más relevantes, empezando por el input lag. En el Q80T es de 9,8 milisegundos en 4K 60 Hz y en el TU8000 es de 9,7 milisegundos aproximadamente. Recuerden que el Q80T de la izquierda tiene puerto HDMI 2.1 que le provee un tiempo de input lag en 4K 120 Hz de 5,8 milisegundos. Recuerden que el TU8000 no cuenta con este tipo de puertos HDMI 2.1, pero aún así va a funcionar con la PlayStation 5 y Xbox Series X, simplemente que no van a poder tener 120 Hz en 4K. En cuanto al contraste nativo, en el Q80T es de 3042:1, mientras que en el TU8000 de 6421:1. El Q80T cuenta con Local Dimming que le provee un contraste de 4225:1 y además tiene retroiluminación Full Array. El TU8000 no cuenta ni con Local Dimming ni con Full Array, pero gracias a su contraste tiene una mejor uniformidad de colores negros. En temas de brillo, en SDR el Q80T tiene 407 nits y el TU8000 271 nits. En HDR 702 nits para el Q80T y para el TU8000 los mismos 271 nits. El hecho de tener menos brillo también le ayuda en el aspecto de tener una mejor uniformidad de colores negros y menos problemas de clouding. Las tecnologías HDR soportadas por ambos televisores son HDR10, HLG o Hybrid Lock Gamma y también HDR10 Plus. Ninguno soporta Dolby Vision. En el apartado gaming ya mencioné que el Q80T cuenta con tasa de refresco variable, con modo automático de baja latencia, FreeSync y también G-Sync, mientras que el TU8000 no cuenta con ninguna de estas tecnologías. Por ende, la fluidez sí que es mejor en el Q80T, eso es innegable. Y en cuanto al tiempo de respuesta, en el Q80T es de 10,2 milisegundos y en el TU8000 de 17,8 milisegundos. Ahora sí los dejo con el video para que lo disfruten. Activating short range attack gear. Alert. Large enemy group detected. Yes, I'm aware of that.
Negative. This enemy is unrelated. Proposal: dispatch it as swiftly as possible. You don't say. Laser communications recovered. La afición no se ve afectada y hay un ambiente inigualable para este encuentro. Es un duelo de titanes con una cancha muy rápida para que nadie salga lesionado. El Emirates Stadium, el símbolo de la nueva época del Arsenal. Busca colarla. La pelota salió y es saque lateral. Milner. Roberto Firmino. No era un tiro fácil, pero consiguió conectarlo y se tocó por el portero. Jugado en corto por Robertson. Del, nos vamos. Ahora, cuatro, suéltenlos. Creo que nadie descansó sobre el rebaño. Bien. Bueno, ayudémosles a despejar la calle. Sargento, ayudaremos para que retrocedan. Se lo agradezco, señor. ¡Iris, rápido, despeje la calle! Afirmativo, teniente.
No se tolerará ningún tipo de sedición. ¡Sigan así! ¡Podemos con esto! Tipo de sedición. ¡Es historia! ¡Tierra! ¡Rebaño! ¡Rebaño! ¡Acaben antes de que conviertan los robots! ¡Una de destellos! Veamos qué opinan de esto. Hey, baby! I just wanted to send a quick hello and I love you. Oh, good news. I'm gonna be coming home soon. Yay! Oh, I cannot wait to be done with this babysitting job and come home to my loving husband. I miss you. Oh, I gotta get back to work. I love you, Ethan. I miss you so much. I'm sending tons of kisses. Bye, baby. Ethan. You were right. I did lie to you. I shouldn't have, but all I can say is that if you get this, stay away. Damn!
metros, gira a la derecha. Gira a la derecha. En 400 metros, gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Porque la vida es una fiesta. En 200 metros, gira a la izquierda. Gira a la izquierda.